título que he puesto a esta predicación es la llenura del Espíritu Santo, una sola vez o un proceso. Y la verdad ya es que el Señor ya me habló de lo que tenía que decir en esta semana pasada, aunque esta semana pasada ha sido muy ajetreada en muchos sentidos. Pero Él me habló. Y yo creo que no debemos confundirnos. Con ser sellados por el Espíritu Santo, no tenemos que confundirnos por el bautismo del Espíritu Santo, sino que la llenura del Espíritu Santo es un proceso en el cual morimos cada día a nosotros mismos para vivir más y más para la gloria de Dios. Es decir, hay un día en que tú y yo nos convertimos, o sea, Dios vino a nuestra vida, el Espíritu Santo tocó nuestra vida, nos selló y nos hizo hijos de Dios. Y de ahí empezó un comienzo maravilloso. Pero no podemos estar como al principio de ese comienzo, sino que tenemos que crecer en la gracia y en la misericordia de Dios. Y si tú miras tu vida hacia atrás, y quiero que hagas esta reflexión, pues mira un momentito este año hacia atrás, tu mente ves pasando cosas así como si estuvieras en una película de que vas pasando y vas viendo escenas y cosas, vas pasando, pasa un año más, otro año más, ves mirando y hazte una pregunta: ¿he crecido? ¿Soy el mismo que hace un año? ¿Soy el mismo que hace 2, que hace 3, que hace 4? ¿Soy el mismo del cual comencé un nuevo camino? Si soy el mismo, hay algo que falla. O no hemos entendido lo que es ser un hijo de Dios, o tal vez no somos un hijo de Dios. Para esto último, si no somos un hijo de Dios, tenemos que dirigirnos a Jesús y pedirle perdón por nuestros pecados. Y decirle: Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero que transformes mi vida. Yo quiero sentirme perdonado. Yo quiero que perdones mis pecados y quiero hacer tu voluntad. Entra en mi vida y transfórmala. Y si soy tal vez un hijo de Dios, o creo serlo, y no he cambiado, tengo que preguntarme por qué no he cambiado, por qué no he crecido. Porque no, dice la palabra de Dios que no podemos ser bebés espirituales, pero no obstante Pablo dice: no os puedo dar vianda, o sea, no os puedo dar comida, porque a pasar de los años que han pasado en vuestra vida, aún os tengo que dar leche espiritual. Pero el hecho de dar leche espiritual es una pena, significa que no hemos crecido lo suficiente, ni tenemos madurez suficiente para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Vamos al texto de esta mañana, si os parece bien. Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 9. Porque en nuestro proceso de santificación, en nuestro proceso de ser llenos cada día del Espíritu Santo, olvidamos cosas, vienen enemigos y tenemos que recordar cosas. Y la palabra de Dios está para eso, para advertirnos, para hacernos recordar, para hacernos madurar. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Y la verdad es que muchas veces he pasado esta parte del libro de Filipenses y no me he dado cuenta de todo lo que el Señor quiere decir. Mira, esta carta es la carta llamada de la experiencia cristiana. Es un libro fácil de leer, tiene 4 capítulos y en esos capítulos nos habla de cómo un hijo de Dios tiene que vivir. La nota predominante de esta carta es la alegría.
en la vida cristiana. El no perder el gozo, el estar sonrientes, el no tener caras tristes. La idea principal del libro, de esta carta, la unidad de la Iglesia. Y como consecuencia de esa unidad de la Iglesia, hay un fruto que es la alegría en medio de la Iglesia, o sea, el gozo en medio de la Iglesia. Gozo, alegría en medio de los conflictos tal vez más dolorosos. Hay alegría cuando un espíritu es humilde, es decir, cuando en nosotros se refleja la humildad de Cristo, podemos estar alegres en medio de cualquier situación. Hay gozo cuando se anuncia el mensaje de salvación y somos perseguidos y tal vez se burlan de nosotros y tal vez no nos aceptan, pero hay gozo por haber hecho bien las cosas delante del trono de Dios. Hay gozo y contentamiento cuando caminamos correctamente delante de la presencia de Dios. Disculpad que voy a sacar mi llave porque me están pesando. Y la verdad es que qué bien cuando tú y yo vivimos tiempos de paz, porque muchas veces en nuestra vida la paz se pierde, ¿no? Se pierde cuando hay un altercado entre el matrimonio, se pierde cuando hay un altercado entre los hijos, se pierde cuando hay un altercado en el trabajo. Pero cuando todo va bien en nuestra vida, cuando todo parece ir de color de rosas, pensamos, qué bueno. Qué bien que todo nos sonríe. ¿No te ha pasado eso? Qué bien que todo me está sonriendo ahora, que todo está bien. Pero ¿sabes una cosa? Esto no es normal. No es normal. Lo normal es que tal vez tengamos oasis de paz y tranquilidad. Oasis quiero decir que estás cruzando el desierto y llegas a un sitio en el que puedes descansar, puedes relajarte, puedes beber agua fresca, puedes comer dátiles sabrosos que te dan energía, que te dan fuerza, pero tienes que seguir. Y cuando sales del oasis, ¿sabes lo que te encuentras? El desierto. Y el desierto significa la aflicción, la dificultad, los problemas. Pero sigues en ese desierto hasta encontrar otro oasis y poder volver a tomar fuerzas. Así es la vida del Hijo de Dios. Si todo te va bien, resplandeciente, si tienes 1 millón de euros en la cuenta corriente, un piso en Pedralbes y tienes un coche, un supercochazo, quiero decirte que eso no te sirve de nada, para nada, porque no te lo vas a llevar al cielo, pero sí las obras que hagas para que Dios sea glorificado. Eso es lo más importante, eso es lo que tiene peso, eso es lo que tiene valor en nuestras vidas. Pablo le da un consejo a Timoteo, fijaos, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Nuestra vida es una vida de pelea. Estamos viendo la serie de la armadura del cristiano, y aunque esa armadura es defensiva, pero en esa defensa hay batalla, hay pelea. O sea, no es fácil la vida del Hijo de Dios. Cuando digo esto, quiero decirte que si tú eres un hijo de Dios, van a venir muchas veces interrogantes a tu vida, van a venir crisis de fe, vas a apartarte incluso a veces de los caminos de Dios, pero si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo tocará tu mente, tu corazón y te volverá a la casa del Padre. Porque eres un hijo de Dios y seguirás andando por el desierto. Desierto de aflicción, desierto de batalla, de lucha. Pero vamos a intentar centrarnos en este pasaje tan hermoso. Dice, por nada estéis afanosos. Yo creo que en nuestra época no hay nada más relevante que el problema del afán. El afán es una poderosa fuerza que muchas veces quiere destrozar nuestra vida. Y nos afanamos por un trabajo, y nos afanamos por una familia, y nos afanamos por obtener una serie de cosas, porque todo el mundo las tiene y yo me quiero afanar y lo quiero tener. Y pasamos nuestra vida afanándonos, muchas veces con frustración, muchas veces dejando la piel en el intento, y dejamos de ver y de pensar que nuestra vida en la tierra es una vida momentánea, es una vida transitoria, y que nuestra verdadera vida está en el reino de los cielos.
hermanos, está en el reino de los cielos. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Claro, pero ¿qué es el afán? Yo lo he buscado. Porque muchas veces yo puedo, o tú me puedes explicar lo que es el afán, pero no entenderte. Y yo creo que si lo buscamos en el diccionario, lo entendemos rápido. Dice, deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Es ese deseo que no nos deja estar sentados, que nos mueve para aquí, para allá, en el cual decimos tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que tener, tengo que comprar, tengo que vivir, quiero un esposo, quiero una esposa, quiero hijos, quiero un piso, quiero una casa, quiero un trabajo mejor, quiero servir en la iglesia, lo quiero todo. Pero en mis fuerzas, en mi propia manera de ver la cosa. Y he intentado coger sinónimos de la palabra afán. Sinónimos son la ansiedad, congoja, anhelar algo desesperadamente, trabajar de una manera ansiosa y desesperada, tener miedo, fatigarse, tener inquietud. Ahora quiero ver lo que la palabra esta, afán, significa en el griego. Es curiosa, ¿eh? La palabra afán viene de la palabra merimna, que es dividir en partes. Y esta palabra lleva una connotación, que es la de distracción y preocupación por algo que en nosotros produce una ansiedad. Esa ansiedad perturba nuestra vida, convirtiéndola en una vida tensa y de presión y de preocupación. Caray, con el afán, yo no sabía que tenía todo ese significado, ¿no? Entonces yo pienso que el afán, que tengo afán, ¿eh? Yo no sé tú, pero viendo esto digo, Señor, yo tengo afán muchas veces. Lo peor de todo es que describe una mente dividida entre el cielo y la tierra. En nuestra vida solemos tener problemas que producen en nosotros ansiedad, ¿verdad? Y en esos problemas nos afanamos para saber cómo podemos solucionarlos. Nuestra mente muchas veces nos dice confía en Dios, confía en la palabra, confía en sus promesas. Aunque te hayas equivocado, humíllate, ve delante de Dios, confía en Él y Dios te bendecirá. Eso me lo dice mi mente, pero mis emociones me dicen otra cosa. No ores, no sirve para nada. No te humilles delante de Dios. No hay salida para esta situación. Todo seguirá igual. No se va a solucionar nada. Entonces pasa algo terrible, que el afán, produciendo ansiedad, muchas veces se convierte en depresión. Y la depresión tiene su cultivo, su fruto, que es la desesperación y que queramos morir. ¿Y esto puede pasar a un hijo de Dios? A Jonás le pasó, Jonás 4:3, a Moisés le pasó, Números, capítulo 11, versículo 15, a Elías le pasó, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, a Job también le pasó, Job 3, del 20 al 21, a Jeremías también le pasó, Jeremías 20, 14. Bajo los efectos de la presión, del afán, de la presión y la depresión, estos hombres de Dios pidieron al mismo Dios que les quitara su vida. Nuestro corazón tiene que estar sometido bajo la palabra de Dios. Nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso. Es decir, nuestro corazón lo que quiere hacer es engañar mi mente para tener dominio sobre mi mente. Mi mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Eso para empezar. Si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, si yo no conozco la palabra de Dios, si yo solo conozco las 4 o 5 historietas que he aprendido en la escuela dominical, a lo mejor cuando yo fui, cuando era pequeño, y no sé nada más,
Mi mente no está llena de la palabra de Dios. Mi mente tiene que empezar a estudiar los evangelios. Tiene que estudiar el comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos. Tiene que ver cómo Pablo en ciertas dificultades, en ciertos momentos, cómo manda cartas para ayudar a las iglesias en las cuales estaban tensionadas por la persecución o por los problemas internos de ella. Tenemos que conocer la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente para que domine nuestros sentimientos y emociones. Pero si nuestros sentimientos y emociones dominan nuestra mente, estamos perdidos. Nos vamos a dejar llevar por las emociones. Y las emociones lo único que van a hacer es que tengamos un corazón dividido. Y muchas veces tú y yo tenemos un corazón dividido. Queremos las cosas de este mundo, queremos disfrutar del mundo, queremos disfrutar del ocio del mundo, queremos vivir como el mundo, queremos lo que tiene todo el mundo y no anhelamos las cosas de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios no puede anhelar las cosas de Dios? ¿Cómo un hijo de Dios no puede desear que el Señor venga a llevar a su iglesia? Y la verdad es que muchas veces decimos, Señor, tarda un poquito, tarda un poquito. No, estamos equivocados, no estamos enamorados de Dios y tenemos que estar enamorados de Dios. Tenemos que desear a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. ¿Os acordáis cómo empieza el primer y gran mandamiento? Amarás a tu Dios con toda tu mente. Con toda tu mente. Es ahí donde tiene que estar la presencia de Dios, en mi mente, sometiendo mis emociones, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, porque si no lo hacemos estamos perdidos. Y hermanos, muchos de nosotros podemos vivir como el mundo. Yo puedo vivir como el mundo, pero si yo vivo como el mundo, o bien llegará el día en que Dios me dé y me tenga que postrar delante de su presencia y pedir perdón, o seguiré trayendo pérdida a mi vida. Yo de verdad no quiero traer pérdida a mi vida, y espero que tú tampoco quieras traer pérdida a tu vida, sino que los frutos, las obras que Dios ha preparado para todos nosotros, porque Dios ha preparado obras para todos aquellos que somos hijos de Dios, obras para hacerlas, en las que muchas veces tú y yo nos sentimos, ostras, pues mira, he hecho esto bien, qué bien me siento, ¿no? Para que Dios sea glorificado. Pero en cierta manera nos sentimos bien y es bueno. Pero lo bueno es que esa obra que yo he hecho, me tengo que dar cuenta que no la he hecho por mí mismo, que la he hecho porque Dios ya la había preparado. ¿Y sabes una cosa? Entonces no hay mérito ninguno en mí. No hay mérito, el mérito es de Cristo Jesús. He hecho lo que Dios ha preparado desde el principio de la eternidad. Y eso es maravilloso también. La verdad es que muchas veces coqueteamos con el mundo. Y en nuestro coqueteo no nos damos cuenta que afecta a nuestra vida emocional y afecta a nuestra vida espiritual. Hay formas de relacionarnos, aunque en este mundo nos llama a relacionarnos con ellos. Hay un ejemplo. Cuando Abraham y Lot se separan, Lot, mirando al valle y mirando las ciudades de Sodoma y de Gomorra, todo lo que en ellas había, todo el dinero que se movía, todas las cosas que en ellas se movían, fue acercando sus tiendas poco a poco hasta estar en aquella ciudad. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Vemos el mundo, vemos las cosas, pero si esto no es pecado. ¿Cómo sabes que no es pecado? Bueno, porque no es pecado. A lo mejor ir a comer con alguien, a cenar, o charlar,
pues podemos decir, no es pecado. Pero el pecado viene cuando eso nos... No sé, pero yo creo que muchos de nosotros hemos ido a comidas en las cuales hemos estado con gente del mundo, y si tú oras en tu casa o oras a la hora de comer o a la hora de cenar, también tendrás que orar con la gente que te rodea, ¿no? ¿Pero qué hemos hecho? ¿No lo has hecho? Yo lo he hecho. Y eso es una vergüenza, sinceramente. Es una vergüenza. Tenéis un pastor que a lo mejor tenéis que apedrearle hoy. ¿Por qué no levantar la voz y decir, mira, soy cristiano, suelo orar por los alimentos? Lo he hecho, Y la verdad es que es la cara de sorpresa cuando dos personas que están contigo a la hora de comer te miran. ¿Y tú oras? Sí, yo oro. Lo bueno es que oro dando gracias por la comida, yo oro dando gracias, al menos yo, por las personas que están a mi lado. Y cuando eso pasa, la comida está condicionada. Está condicionada porque has dado testimonio de que eres un hijo de Dios. Y cuando hacemos lo que yo he dicho, no está condicionada. Se habla de más, se bebe de más y estás deseando marcharte. Porque ni son tu gente, ni lo que se habla te está gustando, ni en la forma en la que beben te está gustando. Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti y te está diciendo que estás en el sitio incorrecto, en el lugar incorrecto. Pero nosotros muchas veces seguimos con una mente dividida. Cuando nuestra mente está dividida, cuando nuestro corazón está dividido, vienen problemas, enfermedades a nuestra vida. Perdemos nuestra posición en Cristo. Y para que entendamos esto, quiero poner un ejemplo. ¿Os acordáis? En los evangelios hay dos experiencias en las que los discípulos están con Jesús en una barca. En una viene Jesús andando sobre las aguas, pero en otra Jesús está durmiendo en la barca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Empieza la tempestad, Jesús está durmiendo y la cosa se está poniendo cruda. Y empiezan a sacar agua, y empiezan a achicar, y empiezan a preocuparse, empiezan a afanarse, empiezan a ponerse nerviosos. Pero Jesús está en la barca. ¿Entiendes lo que está pasando? Jesús está en la barca. Y piensan que se van a ahogar, y piensan que algo terrible va a pasar. Pero Jesús está en la barca. Es lo que pasa en nuestra mente muchas veces. Nuestras emociones dicen, te vas a ahogar, te vas a destrozar, todo es negro, todo es infructuoso, todo es duro, difícil. Pero Jesús está en la barca. Si Jesús está en la barca, ¿qué nos puede pasar? Que Él lo permita, y si lo permite, gloria a Dios, porque estamos en las manos de Dios. Cuando la tempestad de la vida hace que nuestra mente esté dividida, solo tenemos que hacer una cosa. Señor, ayúdame. Jesús, socórreme. Te necesito. Te necesito, Jesús. Y al instante, Jesús reprendió al mar y al viento, y calma se hizo en el mar. Y es que Jesús estaba en la barca. No olvides nunca esto. Jesús está con cada uno de aquellos que son sus hijos. Jesús está contigo, Jesús está conmigo.
aún en medio de nuestros grandes y difíciles problemas. Hay algo curioso. ¿Sabes? El mundo ve una cosa y nosotros vemos otras cosas. En el mundo secular, cuando tenemos problemas emocionales y dificultades, la gente que nos puede tratar nos ve como algo mecánico, como un conjunto de átomos y moléculas que han formado un cuerpo humano por medio de un proceso tal vez evolutivo. No hay espíritu, simplemente es algo biológico. Pero quiero decirte que nosotros no somos simplemente algo biológico, algo creado. Dios puso en el hombre y en la mujer aliento de vida. Y mira, muchas veces cuando estamos en esa barca acudimos a personas que tal vez nos pueden ayudar. A veces acudimos a psicólogos. Y mira, cada vez estoy más convencido de una cosa, que un psicólogo a no ser, o un psiquiatra a no ser que sean cristianos y traten lo aprendido a través de la palabra de Dios, no te van a poder ayudar. No te van a poder ayudar, yo lo siento. Porque muchas veces los problemas de los creyentes, el 90% del problema de los creyentes es que no vivimos y experimentamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Viva. Y cuando la palabra entra dentro de tu alma, dentro de tu ser como una espada, te divide y sana y quita la porquería que tal vez hemos metido dentro de nosotros. Gracias a Dios que en esta iglesia damos consejería bíblica personal, a matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una iglesia en la cual no haya consejería significa que es una iglesia muy sana en la que no hay problemas. Y sabes una cosa, una iglesia muy sana en la que no hay problemas solo estará en el reino de los cielos. Si no hay problemas, si no hay dificultades, si no hay consejería, es una iglesia que tal vez esté apagada. Por lo tanto, yo doy gracias a Dios que durante un año hemos estado mi mujer y yo haciendo consejería. Y te invito que si tienes algún problema, alguna dificultad, de lo que sea, que vengas a vernos. Porque intentaremos ayudarte a través de la palabra de Dios. En nosotros no hay conocimiento posible para ayudarte, pero la palabra de Dios tiene todo el poder para curarte, para sanarte, para restaurarte, para fortalecerte y para bendecir tu vida. La palabra tiene todo ese poder. Y sabéis, muchos de nosotros, me meto yo primero, olvidamos que tenemos que alimentar nuestro hombre interior, un hombre que tiene que ser cuidado, que tiene que ser alimentado por la palabra de Dios, que tiene que tener comunión con Dios para ser fortalecido. De lo contrario se puede enfermar y nuestra mente puede llegar a estar enferma, pero es porque en el 90% de los casos, os digo hermanos, que es porque nos hemos alejado de Dios. En un momento de nuestra vida hemos dejado de confiar en Dios, de mirar a Dios, de mirar la palabra de Dios y de querer hacer las cosas por nuestras fuerzas y no en las fuerzas y en los méritos de Cristo Jesús. Y tenemos que acudir a la fuente de bendición, de fuerza y de sabiduría que es Cristo. Y mirad, yo he puesto algunas cosas, ¿no? Cosas que he visto en mi vida, que cuando mi alma se enferma, pierdo cosas. Y lo primero que pierdo es el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia mis semejantes. Lo segundo que pierdo es el gozo, esa alegría de vivir, de experimentar la gracia de Dios todos los días. Hermanos, cada día que despertamos, que no llegamos a la presencia de Dios y despertamos en nuestra cama, es un motivo de dar gracias a Dios. Aunque no te guste por donde estés pasando, es un motivo de dar gracias a Dios. Es decir, gracias Señor te doy, aunque no entiendo lo que esté pasando en mi vida, pero gracias te doy porque hasta aquí tú me has guardado, me has bendecido, me has fortalecido. Lo tercero que pierdo es algo tan importante,
algo que el mundo te quiere quitar, algo que Satanás te quiere quitar, y es la paz. Un cristiano sin paz es un cristiano desesperado por encontrar la paz. Y esa paz que muchas veces buscamos, solo la puede dar Dios. Otra cosa que perdemos es la paciencia. Perdemos la paciencia con los demás. Pues, los que circulamos con coche, fácilmente perdemos la paciencia cuando un coche se nos cruza, una bicicleta, un patín, ¿no? Y nos sale humo de la cabeza. Perdemos la paciencia, nos hacemos intransigentes. Pero ya, no conductor, cualquiera, cuando enfermamos, podemos perder la paciencia. En el pensar que las cosas se tienen que hacer como pienso yo. Las cosas se tienen que hacer y se tienen que pensar conforme a la palabra de Dios. No soy yo, es Cristo Jesús. Es Dios mi Señor. Otra cosa que dejamos de hacer es de ser amables. No consentimos errores. No pasamos nada. Nos convertimos tú y yo en terribles justicieros. Y dejamos la amabilidad de lado. Dejamos de ser buenos creyentes, de ser justos, y nos convertimos en personas injustas. Nuestra fe se debilita y empezamos a tener una fe que confía en nosotros mismos y no en Cristo. No mira a la cruz, mira mi conocimiento, mira lo que poseo, mira lo que tengo, mira mi posición, pero dejo de mirar a la cruz, dejo de mirar a Cristo. Dejamos de ser personas dóciles y sensibles a la voz de Dios. Nuestro corazón se endurece por el daño que tal vez hemos recibido de aquellos que dicen ser mis hermanos. Porque los hermanos nos podemos dañar, pero cuando nos dañamos unos a otros, tenemos que recapacitar, pedir perdón a Dios y pedirle: Señor, ayúdame a ser manso, dócil, sensible a tu voz. Y hay a veces que perdemos el dominio propio, dando rienda al rey de nuestra vida. ¿Sabes cuál es el rey de nuestra vida? De nuestra vida pasada, nuestra carne. Y entonces dejamos paso a la soberbia. Perdemos la razón. Sale ese ogro que está dentro de todos nosotros. Y perdemos todo dominio sobre las situaciones que muchas veces nos pasan. ¿Sabes? Todo esto que os he dicho, lo encuentro en la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. He recitado lo que es el fruto del Espíritu Santo. Lo que todo hijo de Dios tiene que transmitir desde que es un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, desde que es un hijo de Dios, cuando el Señor nos sella, nos deja ahí el fruto del Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo. Es el carácter que yo debo tener. Es el carácter que tú debes tener. Mira lo que Jesús dijo a sus discípulos. No os afanéis diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora viene la clave para tener una vida sana, para ser llenos del Espíritu Santo, para andar en el Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Buscad primero el reino de Dios. Y no buscamos primeramente el reino de Dios, buscamos
reino, buscamos nuestra satisfacción, y lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo que el mundo hace es invitarnos cada día de nuestra vida a no confiar en aquel que nos ha salvado, en no confiar en aquel que nos ha librado de la muerte y de la condenación. Hermanos, tenemos un Dios tan grande, y es una pena que tú y yo lo hagamos tan pequeñito. Mira, encontré una experiencia de 2 personas. Y esas 2 mismas personas estaban pasando por una misma situación, una misma experiencia. Una de ellas estaba desesperada, estaba afanada. Y el otro, en la misma situación, estaba obedeciendo a Dios. Estaba escuchando la voz de Dios. Estaba parada en la presencia de Dios. Pero la otra persona estaba afanada, estaba pensando en aquello, en lo otro. ¿Sabéis de qué os hablo? De Marta y María. Marta estaba afanada, María está a los pies de Cristo Jesús, y por eso nos pasa cuando tú y yo vivimos situaciones idénticas. ¿Puedes ver a un hermano? Estás, Señor, confío en ti. No me importa. Y está cayendo bombas a su derecha, a su izquierda, la tierra se abre, pero él está así. Y el otro está diciendo, ¿por dónde voy? ¿Por dónde salgo? Confianza en Dios. Dependencia de Dios. ¿Sabéis? Hay momentos de nuestra vida en los cuales no entendemos por lo que pasamos. No sé si te ha pasado esto alguna vez. A mí me ha pasado unas cuantas veces. Hay momentos que no entiendo nada. Y me desespero. Y a veces me enfermo. Porque a veces nuestro afán y nuestra desesperación afectan nuestra salud, tanto emocional como física. Y entonces encuentro que la palabra de Dios sale a mi encuentro. Y me dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Yo no sé si estás pasando por un desierto, pero el Señor está contigo. Amén. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué fuerte. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabes una cosa? Al ir a Dios hace que tengamos comunión con Él, que tengamos relación. Y cuando empezamos a relacionarnos nuevamente con Dios, cuando entendemos que muchas veces Dios es que está en estos años de nuestra vida que llevamos aquí, 20, 30, como convertidos, 40, 4, 5, los que sean, Dios está probando nuestro corazón para saber lo que en Él había. Muchas veces pensamos, es la vida. No, no, no es la vida, hermano. Es Dios que prueba nuestro corazón para sacar bendición y para que nos demos cuenta muchas veces y aprendamos por donde estamos yendo. ¿Cuántos no hemos pasado por un desierto espiritual? ¿Sí? ¿Verdad que hemos pasado por un desierto espiritual muchos de nosotros? Sí. ¿Cuántos no hemos pedido a seres queridos que están en la presencia de Dios, o personas de nuestro entorno que han abandonado las filas de Dios? ¿Cuánto no hemos sentido que nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios? Yo he pasado por eso, hermanos, es algo terrible. Es como si fueras delante de la presencia de Dios y Dios no te escuchara. Y estoy seguro que tú también has pasado por eso. Y piensas, estoy solo, tal vez Dios no existe. Fijaos los pensamientos que se pasan. Pero son nuestras emociones que combaten con la razón que tiene que estar puesta en la palabra de Dios.
Y cuando mis emociones me están diciendo eso, lo único que quiero es que mi vida deje de existir. Y pensamos que de esta situación no vamos a salir nunca. ¿Te has sentido así? Yo sí. No quiero que me digas así. Yo me he sentido así. Y es terrible, hermanos. Pero ¿sabes? Llega un día en que no sabes ni cómo ni por qué, algo cambia. Algo cambia tu manera de acercarte a Dios, algo cambia en tu manera de orar. No sabes lo que estás pasando, pero de nuevo empezamos a sentir la paz de Dios. Esa paz que no podemos entender, que no podemos explicar. Y algo está pasando en nosotros que sobrepasa nuestro entendimiento. Y mis emociones y mis pensamientos se alinean con la palabra de Dios. Y de nuevo, Cristo es el que empieza a reinar en mi vida. Y tal vez es porque yo no me he alimentado correctamente, o porque tal vez yo he tenido un corazón dividido. Hay una necesidad en la vida de todo creyente, y es el conocimiento de Dios. En verdad, honestidad, justicia, pureza y amabilidad. A esto se le ha llamado la regla de oro de la vida práctica de un cristiano. Es decir, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y voy muy rápido ya para acabar, porque creo que aún tenemos programa para esta mañana. Y llegando a esto, en esto pensad, porque hermanos, nuestra mente tiene que estar sometida a la obediencia de Cristo. Si nuestra mente no está sometida a Cristo, está sometida a nuestra carne. Si está sometida a nuestra carne y nuestro corazón, empezará a estar dividido. Nuestros sentimientos dividirán nuestro entendimiento, intentarán dividir nuestro entendimiento, y nuestros sentimientos van a prevalecer sobre nuestro entendimiento, sobre nuestros pensamientos. No sé si me habéis entendido. ¿Sí? Nuestras emociones son tan poderosas y tan engañosas que van a querer dominar nuestra mente. En esto pensad, en lo verdadero. Viene la palabra griega aletes, que es contrastar todo lo que es una mentira, erróneo y falso. Contrastar todo aquello que suena a fantasía, todo aquello que viene a nuestra mente, todas aquellas dificultades, problemas, emociones que dicen, te va a pasar esto, te vas a ver en la calle, te vas a ver mendigando, vas a tener deudas, vas a tener enfermedades, te vas a ver solo, cuando seas un poco más mayor te verás solo, abandonado. Nadie te quiere, no vas a encontrar tu media pareja. ¿No? Tu media manzana, yo qué sé. Todo lo verdadero, hermanos. Todo lo verdadero. Todo lo verdadero tiene que contrastarse contra todo lo que es mentira, erróneo y falso. Todo lo honesto, la palabra senná, se refiere a todo lo que es sobrio, a todo lo que es valioso, a todo lo que es serio, a todo aquello que es decoroso y respetable, todo aquello que honra y glorifica a Dios en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestra vestimenta, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, en nuestro trabajo, en los estudios, en nuestra manera de relacionarnos con los hermanos. Todo lo justo. Dicai. Si hemos recibido la justicia divina de Dios, esa justicia divina de Dios nos hace que debamos amar la justicia y proceder en nuestra vida siendo justos delante de Dios. Porque muchas veces tú y yo juzgamos con nuestro parecer a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, juzgamos de una manera diferente. Y la palabra de Dios nos invita a juzgarnos unos a otros conforme a lo que la palabra nos dice. Con amor, con respeto, con generosidad.
todo lo puro, está relacionado con las cosas santas o sagradas, lo cual nos lleva y nos invita a buscar la santidad de nuestras vidas, a rechazar todo aquello que es profano, impuro, en palabras y hechos. Mira, Efesios capítulo 5, vamos a buscarlo, está aquí al lado. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, con acción de gracias. ¿Habéis visto? Los hijos de Dios no tenemos que decir palabras deshonestas, o sea, palabrotas, ni decir tonterías. Yo pienso, digo tantas tonterías a lo largo del día, pero bueno. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que cambiar. Lo amable, profil, se relaciona con todo lo que es agradable, amistoso o aceptable. No hay rivalidad. Es una situación en la que podemos estar de una manera amistosa, aceptable, unidos, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Lo que es de buen nombre, eufemón, nos habla de aquello que es excelente, positivo o de buena reputación. Shevir tut alguna es la palabra arete. Y los griegos empleaban esta palabra con relación al coraje, a la hombría, a la confianza en sí mismo. Y el cristiano, tú y yo debemos aplicarla a favor de nuestra relación, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea beneficiado en todas nuestras acciones y todos nuestros hechos, y en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de vivir, experimentar la palabra de Dios. Dios tiene que ser el que gobierne tu vida y mi vida, para que haya armonía en medio de su iglesia. Si hay algo digno de alabanza, epainos, algo que merece ser encomiable. Y hermanos, a veces hay tantas cosas que merecen alabanza, que merecen ser encomiables y nos olvidamos de ellas. Después de esta predicación vamos a pasar unos vídeos, porque a veces pensamos que las cosas se pueden dar por hechas, que a lo mejor los ministerios tienen que actuar de la manera que tienen que actuar, y es verdad, cada cual tiene que hacer lo que Dios le ha puesto y lo tiene que hacer y punto. Pero a veces tenemos que reconocernos, ¿no? Y dar gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto para bendición de nuestras vidas. Y si esto no lo tenemos en mente, que debemos orar unos por otros, que debemos orar por los predicadores, que debemos orar por la alabanza, que debemos orar por aquellos que dirigen la iglesia, que tenemos que orar por un consejo de iglesia, que tenemos que orar por las personas que forman el consejo de ancianos, por los que limpian, por los que sirven. Si nos olvidamos de eso, hermanos, no hay nada bueno en nuestra vida. No hay nada bueno, lo siento decir esto. Pero tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que tenernos en comunión. Si no oráis por el matrimonio pastoral, llegará un momento que en el matrimonio pastoral, si nadie ora y oran ellos solos, se verán con una pesada carga que no van a poder llevar. Pero esa carga pasa con todo, con los de la música, con los que abren, con los que sirven, con los que hacen cosas en la iglesia para que Dios sea glorificado. Si no nos tenemos en oración, no vamos a ser bendecidos. Todo lo anterior, como la virtud de la alabanza, ¿sabéis? Es un producto de nuestra relación íntima con Dios. Y en nuestra mente va a haber una batalla diaria para que Dios nos sea glorificado, para que nuestra vida sea una vida sin fruto. Pero todo lo contrario, nosotros queremos una vida con fruto, que honre y que glorifique a Dios. Amén, ¿verdad? Sé que estáis cansados, ya acabamos. Y termina el apóstol Pablo, dice, en esto pensad.
Es decir, somos responsables de nuestros pensamientos, hermanos. Mis pensamientos son míos. Y lo que yo hago con mis pensamientos y lo que llevo a la práctica con mis pensamientos, un día tendré que dar cuentas delante del trono de Dios. Y que Dios nos ayude a que nuestros pensamientos estén sometidos a la voluntad de Cristo. Porque si nuestros pensamientos y nuestra vida está sometida a la voluntad de Cristo, tendremos paz y gozo en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.